Saludos desde Panamá y bienvenidos. Greetings from Panama and welcome. Esta es la primera edición de Logística y Negocios, un nuevo espacio dedicado a entrevistas y noticias sobre el acontecer comercial del Puente del Mundo. This is Business and Logistics, a new space devoted to interviews and news about what's going on and what's happening in Panama in terms of business. Hoy contamos con el honor de tener como primer invitado al licenciado Antonio García Prieto, quien fuera hasta hace solo 2 días presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá, quien en este día nos va a conversar sobre el fortalecimiento de la industria logística en nuestro país a partir de la nueva realidad, la llamada nueva realidad. Antes de iniciar, propiamente dicho, con la entrevista, vamos a tener nuestra primera pausa a fin de que conozcamos hoy sobre nuestros patrocinadores y a la vez conocer sobre las noticias que han impactado a nuestro país en los últimos días. Estas son algunas noticias encontradas en medios impresos y digitales de Panamá hasta el día de hoy, jueves 9 de julio de 2020. El número de empresas multinacionales establecidas en Panamá crece. 5 empresas multinacionales recibieron recientemente la aprobación para abrir operaciones en Panamá, elevando así los 62 la cantidad total de firmas internacionales con sede en nuestro país. Las empresas, cuya actividad económica va desde la fabricación de fármacos hasta los servicios de auditoría, provienen de países como Nicaragua, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Se espera que de manera conjunta inyecten $38 millones a la economía panameña en su fase inicial. Se realiza la primera feria virtual comercial de Panamá. Aproximadamente 200 empresarios panameños promueven sus productos y servicios al mundo durante Expo Virtual Panamá 2020, la primera feria comercial digital del país. Organizado por el programa Pro Panamá del Ministerio de Relaciones Exteriores, el evento concluye el viernes 10 de julio. Nueva Junta de COEL es juramentada. La nueva Junta Directiva de COEL, el Consejo Empresarial Logístico de Panamá, tomó posesión del cargo el día de ayer, 8 de julio. La nueva Junta, que reemplaza a la presidida por el licenciado Antonio García Prieto el año pasado, está encabezada por Rodolfo J. de la Guardia como presidente, Gilberto Soto como vicepresidente, Daniela Rivas, secretaria, Daniel Rojas, tesorero, Tomás Quina como vocal y Rita Mendieta como vocal. De igual manera, el señor Antonio García Prieto continúa en la actual junta como presidente asesor saliente. Estas fueron algunas noticias breves de Panamá hasta el día de hoy, jueves 9 de julio de 2020. Logística y Negocios llega a ustedes cortesía de Arturo Araguz, agente de aduana y logística, empresa especializada en trámites de importación, exportación y tránsito de carga con más de 30 años de experiencia. Operando desde Panamá, contamos con presencia internacional con corresponsales en todo el continente. Somos Arturo Araguz S.A., su agente de aduanas y logística rápido, eficiente y seguro. La Guía Logística, compendio anual internacional sobre el desarrollo logístico de Panamá. Reserva tu espacio con tiempo para la edición 2020-2021. Para detalles, visite la página www.guialogisticapanamá.com. Vallenar de Editores, especialistas en creación de contenido, editores y traductores públicos autorizados en Panamá para el resto del mundo. Para mayores detalles, escríbenos un correo a vallenareditoresytraductores@gmail.com. Vallenar se escribe con V, doble L
y D al final. Muy bien, este es Logística y Negocios, programa dedicado a entrevistas y noticias sobre el quehacer logístico y empresarial de nuestro país. Hoy tenemos al licenciado Antonio García Prieto, el presidente de COEL, con nosotros en este día. Muy bien, licenciado García, nos gusta por lo general conocer de primera fuente o en su voz propia quién es usted. ¿Nos puede decir brevemente un breve vistazo de su experiencia en el mundo logístico para que nuestros lectores, perdón, nuestros... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias y buenos días. Para mí es un honor y un placer además estar compartiendo con ustedes y sobre todo dando información vital, importante, que pueda despejar cualquier inquietud o desarrollar ideas que puedan, digamos, permitir el crecimiento del desarrollo de nuestro hub logístico de las Américas. Fíjate, Antonio García Prieto, expresidente de COEL, tengo 5 años de estar militando en las filas del Consejo Empresarial Logístico. El negocio o el core principal del holding de nuestra empresa está relacionado al transporte de carga terrestre y también hacemos logística en reversa para algunos clientes. El Consejo Empresarial Logístico está conformado por más de 20 gremios a nivel nacional y que son los gremios más importantes y referentes de la logística de nuestro país y del comercio exterior. Eso significa que el Consejo Empresarial tiene toda la experiencia y el cúmulo de aprendizaje de todos los gremios que participan en los diferentes nodos logísticos que alimentan el hub de Panamá. En ese sentido, tú tienes la parte aérea, tienes la parte terrestre, también tienes la parte marítima y tienes la parte de carga. Pero a su vez, pues tienes otros componentes que son, por ejemplo, los importadores, exportadores, los corredores de aduana, las cámaras panameñas que tienen que ver con la tecnología. Tienes también gremios, por ejemplo, que marca el estándar de GS1. Tienes también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el reconocimiento de buques y de naves. También, pues, tienes la Cámara Americana de Comercio, tienes la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, la de Colón, y en fin. Estamos, digamos, aglutinados o concentrados con la mayor experiencia y sobre todo la valiosa participación de todos los gremios. En ese sentido, hemos estado trabajando muy de la mano con la Estrategia Logística Nacional 2030, que es la hoja de ruta que se trazó Panamá para poder ir acortando distancias frente a lo que sucede, los cambios que van sucediendo día a día en el mundo y con nuestros competidores en la región. Quiero comentarte que la Estrategia Logística Nacional es un instrumento que fue consensuado entre el sector público y privado en el periodo del gobierno pasado, en el quinquenio pasado, pero que ya se venía estructurando de antes esta estrategia y para lo cual fue importante traer organismos internacionales que dieron el soporte, el feedback y la organización de cómo están sucediendo los cambios a nivel externo y cuáles eran los cambios que teníamos que como Panamá hacer para los próximos años. Perfecto. En ese sentido, pues, tenemos la ruta trazada,
y como Consejo Empresarial hemos estado trabajando muy de la mano con el gobierno del quinquenio anterior, pero también hemos estado trabajando, por supuesto, con este nuevo gobierno. Y los primeros meses tuvieron, digamos, relación en cuanto a poder el gobierno entrante ponerse al día con esta estrategia, conocerla, recibir insumos del sector privado, de qué cosas deberían ser prioritarias, entendiéndose que en una hoja de ruta, a pesar de que tienes un cronograma, ese cronograma puede variar en función de lo que va ocurriendo en el exterior. Entonces, en ese orden, pues establecimos a través del gabinete logístico algunas consideraciones y algunas prerrogativas que tenía el sector privado interesados en que la estrategia de la logística avanzara. Perfecto. En este momento, por el tema que todos conocemos, en la situación mundial en la que estamos, la estrategia logística se ha ralentizado, obviamente por tratarse de un tema prioritario externo, pero que sin embargo todos los componentes logísticos del país siguen trabajando no te puedo decir que a plena capacidad, pero siguen trabajando sobre todo los puertos, la parte marítima, el aeropuerto en tema de carga, y sin duda el transporte terrestre, que sigue jugando un eje vital en el transporte de las mercancías, no solo a nivel de país, sino también a nivel centroamericano. Muy en bien, ese orden, el gobierno nacional ha impulsado, digamos, o ha facilitado el tema digital, lo cual nos ha permitido como sector privado adelantarnos, yo diría que quizás de 5 a 10 años hemos hecho un salto gigante con el tema de la tecnología, y esta situación del COVID, pues sí es cierto que ha sido un tema grave a nivel mundial, pero que también en toda situación adversa siempre hay nuevas oportunidades, y esto logró que hubiera una facilitación de todos los procesos que tienen que ver con la logística del país. Es decir, estamos caminando rápidamente en repuntarnos, porque esa era una de las falencias que tenía o que tiene nuestro país, en donde nosotros todavía estamos con procesos manuales en algunas áreas, y eso evidentemente provoca una burocracia excesiva, pero también una especie de corrupción. O sea, licenciado, que la crisis propició que el gremio se actualizara en la parte tecnológica, ¿verdad? Correcto. Nosotros, como te mencioné, tenemos dos gremios importantes. Uno es GS1, del cual Panamá adoptó. Esos son estándares a nivel mundial para todo lo que tiene que ver con el sector logístico y mucho más. Y Panamá adopta esos estándares y eso le da un grado de suma importancia a nivel internacional a Panamá, porque son los estándares que usan, digamos, las transnacionales a nivel global. Si nosotros podemos tener estos estándares aplicados en Panamá, pues en ese sentido seremos atractivos para estas compañías que están buscando dónde establecerse en un momento crítico como en el que estamos viviendo. Además de eso, pues, también dentro del Consejo está la Cámara Panameña de Tecnología, quienes están trabajando de manera incansable en diferentes proyectos, no solo a nivel de gremios, sino que tienen diversos proyectos que tienen que ver
casualmente con la digitalización de los procesos a nivel gubernamental. Además del emprendimiento, ellos tienen un segmento dentro de lo que están desarrollando para nuevos emprendedores, que eso también va a jugar un rol interesante, porque en la medida que vayan saliendo estos muchachos, sobre todo, que son muy dinámicos en la parte de tecnología, están creando, inventando nuevos apps, nuevas tecnologías que van a poder ser aplicadas en un momento dado a la parte logística del país. Muy bien, licenciado, tengo otra pregunta para usted. ¿Cuáles fueron las medidas de impacto? Obviamente esto nos tomó sorpresa a todos y hace más de 3 meses, pero ¿cuáles fueron las primeras medidas tomadas al comenzar la emergencia por el gremio y cómo han ido madurando en el tiempo, ¿no? Correcto. Mira, la primera medida que tuvimos a través de, que la hicimos manifiesta a través del Comité Consultivo del Gabinete Logístico, que las instituciones claves que tenían que ver con el sistema logístico rápidamente se tecnificaran. Es decir, el caso de la Autoridad Nacional de Aduanas, en el caso de la Autoridad Panameña, la Autoridad de Alimentos, AUPSA, y en el caso de MIDA, del MIDA por el tema cuarentenario. Y allí lo que logramos con eso es que los procesos en los cuales ellos venían trabajando, porque tenemos que ser sinceros, no venían de cero, ellos ya venían trabajando a través de plataformas. Lo que hicimos fue asegurar rápidamente que estas instituciones se pudieran alinear en una plataforma tecnológica donde el contribuyente o el cliente o el consignatario pudiera accesar rápido en línea para que la carga no sufriera un desfase o no quedara atrapada en las terminales portuarias o en el aeropuerto de Tocumen. En ese sentido, logramos que aduana empezara a tramitar electrónicamente todos sus procesos, y tanto los corredores de aduana como los agentes de carga, como las líneas navieras, como el área de carga de Tocumen, pudieron tener una fluidez, y en el camino pues se fueron sumando otras instituciones, como es el caso de los bomberos, por temas de los vistos buenos que tienen que dar en cargas peligrosas, pero también logramos que se sumara farmacias y drogas para que la parte de las medicinas no sufriera tampoco ningún impacto. Muy bien, licenciado. Para los que no saben, ya que este programa se va a difundir a través de nuestras redes en todo el mundo, hace poco hubo un incidente con Costa Rica. Ellos, por asuntos pues muy propios de la pandemia, restringieron el tránsito de transporte de carga desde Panamá hacia Centroamérica. ¿Cómo el gremio actuó en esa crisis? Y también se nos puede informar cómo está eso en este momento. Claro que sí. Mira, el Consejo Empresarial Logístico COEL tuvo una participación muy beligerante en este asunto, porque dentro del Consejo hay algunos gremios que tienen que ver con transporte de carga nacional, y también hay otros que tienen que ver con transporte de carga internacional. Así que afuera de que era gremios que pertenecían al Consejo, era un tema obligado como país poder abordar y buscar una solución lo más pronto posible para el flujo de mercancías. En ese sentido, Costa Rica, digamos, como país soberano, aplicó unas medidas a nivel regional para el ingreso a su territorio por temas de sanidad, y eso provocó un desfase o una distorsión
en el flujo de mercancías que iban desde Panamá a Costa Rica o Centroamérica, o las cargas que venían de Centroamérica a Costa Rica o a Panamá. Esos decretos que emitió Costa Rica, unos decretos extremadamente duros para efectos de poder, digamos, hacer una radiografía de cómo funciona el transporte de carga internacional. Prácticamente combinaba a los transportistas a una serie de medidas que a nuestro criterio eran medidas bastante radicales. Incluían, por ejemplo, que los transportistas no se podían bajar de los camiones, tenían que llegar a un punto de entrega de la carga y no podían bajarse de los camiones, lo cual empezó a traer muchas incomodidades porque sabes que son varias horas manejando. Cualquiera persona que maneja múltiples horas, lo primero que hace es quizás ir parando en el trayecto de la carretera, porque quizás necesita un poco de descanso, pero también necesita quizás hacer paradas para hacer necesidades, alimentarse, etc. Y digamos que ese fue el primer escollo que hubo. Panamá tuvo diversas reuniones con autoridades de Costa Rica, de la cual nosotros participamos en varias de ellas, con autoridades de alto nivel, y no logramos, como país, no logramos que las medidas se ablandaran digamos, en una cierta proporción, pero también las medidas abarcaban el transporte, el recorrido en Costa Rica tenía que hacerse a través de convoys que iban monitoreados o custodiados por la policía de Costa Rica para poder atravesar una frontera a otra. Entonces tenían que acumular un número de camiones, el número de camiones era excesivo, hubieron accidentes, hubo una persona que lamentablemente falleció en esa operación, porque obviamente un camión te frena intempestivamente y el camión no puede, el camión que viene atrás no puede detenerse de manera inmediata, y eso produjo un accidente donde falleció un hondureño, lamentablemente, pero también tuvimos ese mismo problema con un panameño que se accidentó, gracias a Dios no falleció en ese momento, es porque se queda dormido por la cantidad de horas que quedan esperando para poder armar el convoy, pero además de eso la cantidad de horas manejando y el estrés. Y entonces se empieza a convertir en un factor, digamos, un poco entre discriminatorio, pero también, digamos, abusivo en la parte humana, ¿no? En la parte de entender que es un ser humano y que el ser humano tiene sus necesidades, tiene sus limitaciones, y que por lo tanto hay que buscar una manera de poder procesar, y eso es lo que se trató. Panamá sugirió algunos lineamientos en temas sanitarios que pudieran ayudar, pero bueno, lamentablemente tampoco fueron aceptados. Y finalmente, lo que ocurre es que todos los países de Centroamérica y Panamá tuvieron que poner reciprocidades, ¿verdad? Porque los camiones costarricenses pues no tenían eso en ningún país, y entonces pues como no se logra ningún acuerdo, cada país tuvo que emitir reciprocidades, interrumpiendo el flujo y quizás rompiendo la integración centroamericana que se tenía de alguna manera hasta antes de la pandemia. En este momento las reciprocidades están vigentes tanto en Panamá como en el resto de los países, y eso, por supuesto, antes de llegar a estos temas hubo una huelga donde se cerraron ambas fronteras, y luego de ese cierre, que fue una noticia a nivel internacional, habían cerca de más de 1000 camiones atrapados entre ambas fronteras,
y ya se está empezando a ver un desgaste, un desabastecimiento que estaba sufriendo Costa Rica, pero que Panamá también, porque había mucha mercadería de Centroamérica que tiene que venir a Panamá y por ende no podía pasar por la frontera del norte de Costa Rica, no podía cruzar la frontera de Peñas Blancas, y esa era mercancía vital para nosotros, porque ahí venían medicinas, insumos médicos, comida, y era imperante por parte de Panamá buscar un acuerdo para que no tuviéramos un desabastecimiento. Pero también a su vez, Costa Rica empezó a tener desabastecimiento del resto de los países, y eso provocó ablandar un poquito las medidas que no fueron suficientes ni mucho menos, pero que, bueno, de alguna manera eso logra abrir las fronteras y se traduce luego entonces que cada país aplica medidas de reciprocidad. En este momento, la medida que nosotros tenemos en frontera es la modalidad de desenganche y enganche, es decir, un camión costarricense, a no ser que vaya a un recinto fiscal y que liquide directamente en ese recinto fiscal, entiéndase Panamá Pacífico, entiéndase un bon fiscal como Quinte. Si ellos no van directo a ese recinto fiscal, entonces tienen que liquidar en frontera, y en frontera tienen que usar la modalidad de desenganchar, y un panameño entonces engancha el furgón o el contenedor o la rastra que traiga, y el panameño es el que la termina entregando a su punto de destino. Y luego entonces en Costa Rica, Panamá tiene la misma medida porque la teníamos desde antes. Luego entonces los panameños tienen que, si pueden entregar directo a un recinto fiscal, si van directos, y si no, pues tienen que desenganchar en frontera, y ahí entonces lo engancharía un camión costarricense. Perfecto. Eso es lo que tenemos hasta el momento. En ese orden de ideas, evidentemente, muchas industrias han sido un poco perjudicadas. Sí. Evidentemente, porque primero no es lo mismo que alguien te entregue directo, pero entendamos que es una medida que Panamá trató de resolver por todas las vías posibles, entendiendo casualmente esa misma situación, pero que tampoco podemos obviar que el sector transporte de carga, que es vital para el país, fuese considerado y tratado en territorio costarricense como lo había propuesto Costa Rica. Correcto. Licenciado, vamos a hacer un alto acá para las noticias en inglés. For English viewers, we're going to have a pause at this moment in order for us to learn about the news, what's going on here in Panama business-wise. These are a few news items stemming from newspapers, magazines, and digital feeds in Panama as of Thursday, July 9, 2020. The number of multinational companies with headquarters in Panama grows. 5 multinational companies recently received their formal approval to base their regional operations in Panama, raising the present number to 162. These firms, whose economic activity ranges from medicine manufacturing to auditing services, hail from countries such as Nicaragua, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. They were jointly expected to inject $38 billion into the economy in their initial phases of operation. Panama launches its first digital trade fair. Approximately 200 Panamanian companies are showcasing their goods and services to the world at the Expo Virtual Panama 2020 trade show, the country's first totally digital trade fair. Organized by the Ministry of Foreign Affairs Pro Panama program, the event ends on Friday, July 10th. Quell's Board of Directors takes the oath of office.
The 2020-2021 Board of Directors of COEL, Panama's Logistics Business Council, was sworn in yesterday, July 8th. Its membership comprises Rodolfo de la Guardia as president, Gilberto Soto as vice president, and Janela Rivas as secretary. Also serving on the board as members are Tomás Quina and Rita Mendieta, whereas Antonio Garcia Prieto will continue on the board in his capacity as immediate past president. These were just a few items stemming from newspapers, magazines, and digital feeds in Panama as of Thursday, July 9, 2020. Business and Logistics was brought to you by Arturo Araúz, Customs and Logistics Agents, a company specializing in import, export, and freight forwarding procedures with over 30 years experience. Based in Panama, we have international presence with the aid of agents throughout the Americas. We are Arturo Araúz S.A. We're fast, efficient, and safe customs and logistics agents. The Logistics Guide, an annual international compendium on the development of Panama's logistics industry. For more information on advertising opportunities for 2020-2021 issue, feel free to visit www.guialogisticapanama.com. Valanard Editores, a team of content creators, editors, and certified public translators serving Panama and the rest of the world. Feel free to send us a WhatsApp message at country code 507-6326-3529. Saludos. Nuestro socio estratégico de hoy ofrece una gran variedad de servicios al mundo logístico y empresarial del Área Económica Especial de Panamá Pacífico. Le presentamos a Mailboxes, etc. Hello, my name is Evie Tigeropoulos. This is Mailboxes, etc. in the International Business Park of Panama Pacifico, located right next to Sushi House. This is a business center with convenient services like P.O. Box for personal and business online shopping. We do international courier shipping with selection of 4 companies to better suit your needs and price range, like UPS, DHL, Copa Courier, FedEx. We do digital copying and printing. We have wide format printers. We have 2 wide format printers. And you can print your plans or posters. We also scan documents, and we have a variety of other business solutions for your needs and your convenience. Otra pregunta que tengo también es referente al accidente que hubo en el puente de Gamboa. Para los que no saben, hace unos 10 días aproximadamente hubo un accidente en el Canal de Panamá en el que un buque chocó contra un puente histórico y al mismo tiempo importante para el transporte de carga ferroviario en el punto, en la localidad de Gamboa. Y tenemos entendido que eso va a afectar el transporte a través de esta vía por un par de semanas. ¿Cómo actuó el gremio o los transportistas de carga terrestre para saltar a este escollo? Sí, mira, como, en efecto, como mencionas, se produce un accidente interrumpiendo la línea ferroviaria, lo cual es un impacto directo en lo que se refiere al transbordo del Pacífico al Atlántico y viceversa. Eso definitivamente trajo un cambio, un golpe de timón a cómo estábamos acostumbrados a llevar la logística, pero que afortunadamente nosotros hemos estado desde hace ya más de 10 años trabajando en la modalidad en las 2 modalidades, es decir, el tren y también la modalidad del transporte de carga por carretera. Eso lo que hizo en un momento dado fue que una de las 2 modalidades, en este caso el transporte de carga terrestre, se activara de manera
importante, y es como cuando, esto me lo han preguntado otras veces, como cuando tú tienes dos fases de luz en tu negocio, y una fase de luz se va, un cable se va, pues la otra fase queda recargada, pero tienes luz. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en este momento, pero con la buena noticia que el sector transporte de carga tiene la capacidad instalada en Panamá para poder hacerle frente a digamos, el espacio o el hueco que ha dejado en este momento el tren. Si a eso le sumamos que por el tema de la pandemia y el tema de la desaceleración del país, hay una oferta excedente adicional que ha permitido pues aún tener mejores expectativas de las que se consideraban en el momento del accidente. En este instante, primero lo que hizo el Consejo en un momento dado fue, tan pronto ocurre el accidente, hacer una conversación muy somera con el tren para poder entender la gravedad del asunto, que por supuesto en los primeros días era un poco como para entender la magnitud del daño, y luego entonces nosotros lo que hicimos fue hablar con las diferentes líneas navieras que tienen el segmento de transbordo en Panamá, ¿verdad? Y al tener una conversación con el sector transporte de carga terrestre y asegurar de alguna manera con las líneas navieras que la operación podía continuar sin ningún problema. Evidentemente, pues en el camino se fueron haciendo ajustes importantes, tanto para los puertos del Pacífico y el Atlántico por temas de horarios, y también la Autoridad Nacional de Aduana, como también la Autoridad de Alimentos, y también el tema del Ministerio de Desarrollo Agropecuario con los temas de cuarentena. Y lo que se ha logrado hasta el momento es poder movilizar, obviamente, el ferrocarril para efectos de la documentación. Tiene una documentación que se maneja distinta a la que se maneja el transporte de carga por carretera, porque el ferrocarril está considerado zona primaria. Al ser zona primaria, la documentación que se requiere para la movilización de los contenedores es mínima. Y luego entonces el transporte de carga terrestre no tiene todavía asignada, que hay una ley en su momento que se estuvo estudiando y que ha vuelto a salir a la palestra, la importancia de volver a retomar ese proyecto de ley que tenía que ver con convertir el corredor norte, el tramo del corredor norte que va hacia Colón, con el tramo de la autopista Colón, convertirlos en zona primaria para que ese segmento del transporte de carga terrestre se equiparara de alguna manera con el transporte en ferrocarril. De tal suerte que los ajustes a los cuales menciono son ajustes que las líneas navieras están haciendo en función de la documentación que requiere el transporte de carga por carretera para poder fluir rápido, y luego entonces los proveedores de transporte también han hecho ajustes en su tecnología para poder, digamos, adelantarse a tener la documentación previamente ya hecha, de tal suerte que ayude a poder agilizar el movimiento de carga. Yo, honestamente, me siento muy contento de forma particular porque el país, porque esto es un tema país, esto no es un tema en un momento dado que sea del transporte de carga terrestre o sea del ferrocarril. En esta modalidad, el país
es el que debe prevalecer y es el que en un momento dado debe llevar los réditos. Perdón, recuerda que el Estado, como tal, recibe unos ingresos por todos estos contenedores que van pasando de un puerto a otro. Y eso es importante entenderlo porque al final son ingresos que son para el país y que revierten a los ciudadanos. Entonces, la tarea número 1 fue asegurar que la carga se quedara y poder demostrarle a las líneas navieras que la carga se podía mover digamos, tan expedita como se está moviendo por el ferrocarril. Y en efecto, eso se ha logrado con como repito, con ajustes que hay que ir haciendo en el camino y que definitivamente cuando este impasse termine, son cosas que hay que ir arreglando, como por lo que te acabo de mencionar de la ley, que hay que volver, ese proyecto de ley hay que volverlo a retomar para que le dé vida. Si mañana vienen más líneas navieras a Panamá, tenemos que tener la capacidad de recibirlas y de darles el servicio. Nosotros tenemos todo, gracias a Dios, los componentes y los activos logísticos para poder ser competitivos a nivel mundial. Y de hecho lo somos. Entonces tenemos que, no nos podemos quedar atrás solo con la posición geográfica, tenemos que darle servicios adicionales a las líneas navieras en los puertos. Tenemos que darle servicios a las transnacionales que vienen y que puedan utilizar a Panamá como centro de distribución y reconvertir sus mercancías. Tenemos que darle servicio, ¿verdad?, a todo lo que es la parte de aeropuerto, de convertir al aeropuerto también en una reserva de mercancías que puedan ser utilizadas, ya sea por un tema Amazon, o por un tema Alibaba, que las mercancías puedan llegar aquí y rápidamente poder distribuirse. Muy bien, licenciado. Ya para finalizar, su periodo ha concluido en COEL como presidente. ¿Cuáles son sus planes? Mira, nosotros quedamos en este nuevo board, en esta nueva junta directiva, quedamos como past president, lo cual le da digamos, lo que se trata es, con esa medida, de tener una continuidad de aquellas cosas que el Consejo quedó con tareas pendientes, que eso fueron muchas por el tema del COVID, no pudimos alcanzar la mayoría de las metas que quisimos, pero sin embargo completamos muchas otras y la idea es darle los insumos al nuevo presidente para que él continúe la línea y continúe desarrollando, digamos, la ruta que ya COEL se ha trazado, no solo en mi presidencia, sino lo que ha venido trabajando. Lo comentaba más temprano, por ejemplo, el caso de la Estrategia Logística Nacional, el tema del operador económico autorizado con aduanas, que eso es algo vital también para que las empresas de logística se empiecen a certificar, porque son certificaciones que son reconocidas a nivel global. Entonces, nosotros tenemos que ir caminando en transparencia. Tenemos que ir llevando a Panamá a ese nivel, ¿verdad?, que permita que las empresas transnacionales vengan y tengan las reglas del juego claras. Así que nuestra posición que vamos a tener en esta nueva junta directiva va a ser de respaldo al nuevo presidente, pero también de asesor, porque ese es el propósito principal. Nosotros estamos en la logística, el holding de nuestras empresas, todas tienen que ver con logística y nosotros pues vamos a seguir aportando al país desde la vitrina que sea, vendiendo a Panamá, porque al final eso es lo que necesitamos, traer negocios a Panamá. Y en un momento como este, con mayor razón, hay que redoblar, ¿verdad?, los esfuerzos para que
Panamá tenga un sitial dentro de los grandes jugadores a nivel mundial. Perfecto, licenciado García, muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros tenerlos aquí como nuestro primer entrevistado de Logística de Negocios. Amigos, así es, hemos visto que como en toda situación de crisis hay oportunidades para crecer. Y aquí en Panamá el sector logístico ha crecido. Si bien nuestro fuerte es nuestra posición geográfica, crecimos, maduramos más debido a la crisis, ya que hemos dado un salto cuantitativo en cuanto a la parte tecnológica. Hemos avanzado en ese sentido. Ahora nos queda sacar el máximo a fin de que no solamente se beneficie Panamá, sino el mundo. Panamá es puente del mundo. El único país donde uno puede pasar de un lado al otro, carga mundial, vital para la vida, en solamente una hora. Así que, licenciado, nuevamente muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo, un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.